para explicar un poco sobre lo que es la lectura crítica, he tratado de explicar en la mañana, ya en la mañana en el video de asesoría, este, he tratado de explicar básicamente desde los textos que ustedes tienen y desde las teorías que ustedes tienen el concepto el concepto de lectura crítica, ¿no? Entonces, algunas características que podamos tener en cuenta son básicamente el estilo primero que tiene la lectura crítica. Es una lectura que normalmente se va a referir, va a estar referido a la reflexión, ¿ya? Va a poner en cierta manera, va a poner también en cuestión algunos puntos que se van a ir discutiendo, ¿ya? Y otro punto también que es importante es los diferentes puntos de vista que uno puede encontrar en los textos críticos. O sea, no necesariamente, no es como, por ejemplo, un texto, no sé, un texto científico que en cierta manera aborda a partir de estudios, ¿no? Trata de demostrar algo verdadero, algo concreto. En los textos críticos, normalmente la idea es cuestionar, poner en tela de juicio algún punto de vista que de repente el autor considera que es necesario, ¿no? Entonces, no solamente en lo político, sino también en lo social, puede ser también en lo económico, puede ser en diferentes ámbitos donde se pueda mover bien el texto crítico. ¿Está bien? Entonces, la desventaja del texto crítico es que normalmente no puede, no puede llegar a una conclusión tajante. Ya simplemente se dedica a cuestionar, a mantener un cuestionamiento de algún tema en particular. ¿Listo? Pero nunca llega a una conclusión, nunca llega a una conclusión concreta. ¿Ok? Básicamente, simplemente se manifiesta y deja abiertas las posibilidades a que el lector pueda sacar su propia conclusión. ¿Está bien? Entonces, en cierta manera, no sé si se le podría llamar desventaja, yo le he puesto como una desventaja, porque al final, pues un texto también te tiene que dar las luces, ¿no? Te tiene que dar ciertos matices de dónde o cuál es el punto de llegada, ¿no? Que se pretende hacer. Entonces, pues, en ese aspecto, la lectura crítica no te da esas luces, ¿no? Simplemente te manifiesta, ¿no? Cuál es su punto de vista, qué es lo que se tiene que criticar, qué es lo que se puede mejorar, ¿no? Y luego simplemente lo deja ahí, ¿no? Lo deja ahí al final. Cada lector es libre de tomar una opinión propia. ¿Listo? Entonces, pues esos son los textos críticos. Muy bien. Entonces, pues con esto ya estaríamos terminando nosotros, estaríamos terminando los tres tipos de lecturas que nosotros, que son importantes para nuestras clases de este bimestre, ¿sí? Hemos visto los textos científicos, los textos filosóficos y esta vez hemos visto los textos críticos, ¿ok? Entonces, lamentablemente nosotros en ese aspecto de las lecturas estamos un poquito atrasados. Entonces, pues con esas ideas que se les estoy, que se les, que les he presentado durante estos días, vamos a terminar de hacer las lecturas. La próxima reunión, como ya también terminamos las evaluaciones, las próximas reuniones en el mes de diciembre trataremos de avanzar lo más que se pueda con las lecturas. ¿Listo? Por ahí de repente haré un par de videos, o un video, dos videos de acuerdo al tiempo, explicando alguna lectura, básicamente explicando una lectura, ya, y dando las respuestas de alguna lectura para que podamos ir avanzando también. ¿Ok? Entonces, pues nada más, vamos a dar paso a sus dos compañeros. Empezamos con la señorita Fiorella Alcedo, ya, que tiene también una lectura ya preparada, ¿no? Listo, creo que es la lectura de la 188, ¿no? ¿No, Fiorella? Sí, sí, profesor. Listo, dale, vamos. Le explico, ¿verdad? Sí, explícalo nomás. No creo que sea Ya, necesario. básicamente el texto 2A habla sobre qué tan malo era el mundo en el pasado, Ujú, ya que antiguamente habían demasiadas matanzas, tragedias, ujú, y que actualmente sería una época de paz. Eso trata de decir el texto 2A, desde que empezó el proceso de pacificación,
el proceso de civilizatorio y la revolución humanista que dio fin a la tortura judicial. Y en el texto 2b habla sobre que la IEP dice que el mundo se ha vuelto menos pacífico desde el año 2008, ya que en 111 países se ha visto un deterioro de vidas y que hay ciertos científicos que dicen que hay una disminución de violencia comparado con la vida de los antes. Entonces, ya eso, profesor. Ujú. Está bien, está bien. Ya. Ahí, sí, La sí. pregunta Solamente para explicar un ratito, Fiorella, son dos textos se confrontan entre ellos, ¿no? O sea, discuten entre ellos. ¿Listo? Ya. Entonces simplemente era eso, un aporte de lo que estuve leyendo también. Y bueno, ahora más bien Fiorella nos va a explicar las respuestas. Ya, profesor. Ujú. Dice, la uno dice principalmente el texto dialéctico desarrolla, yo puse la de Ujú. posiciones contrarias sobre los Claro. indicadores de violencia en el mundo. Por lo mismo que son Ya. confrontacionales, En ¿no? la 2 dice, ujú, dice, en el texto A la palabra mirada puede ser reemplazada por, yo puse análisis. Ujú. Está bien, análisis es la respuesta, ¿no? Ya, en la Sí. 3 dice, ujú, si nos atuviéramos a la imagen dada por el índice global de paz, resultaría incompatible una postura halagueña. Sí, halagüeña es, halagüeña. Eh, halagüeña. Ajá, halagüeña, sí, Ya. sí, La 4 halagüeña. se deduce, ya, se deduce el desarrollo textual de A, que es altamente probable que el número de muertes por agresiones hacia el 2050 evidenciará una disminución consistente en los cambios históricos. Exacto. Ujú. Se está haciendo ¿cómo le llaman esto? Está haciendo una perspectiva, ¿no? Está viendo al futuro, a ver qué es lo que va a pasar con el mundo. Ujú, Ujú. Listo. ¿Y la 5? ujú. Ya. La 5 dice, si un filósofo estuviera de acuerdo con la argumentación de Pinker, observaría un carácter tendioso en la información de Ruiz. Ruiz Gelli, ¿no? Ya que ¿Listo? Pinker, Pinker tenía una idea de que la vida está mejorando. O sea, había una Ujú. contradicción. Claro, es contradictorio, ¿no? Vale mencionar también Ujú, ahí el GPI, ya que mencionas ahí en la número 3 que es el Índice Global de Paz, ¿no? Si alguno de ustedes quiere analizar la lectura, en el texto 2b, ya el Índice Global de Paz, el Global Peace Index, está en inglés, está reducido al acrónimo GPI, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta también, porque ahí dice Índice Global de Paz, de repente algunos no lo pueden encontrar, está en inglés, está en GPI. ¿Listo? Entonces, por eso mismo, justo ayer conversábamos con Fiorella sobre este tema, ¿no? Sobre esta respuesta. Es halagüeña, o sea, es incompatible a la postura, es incompatible a la postura halagüeña, porque en cierta manera el texto 2b no te hablan que la paz ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Simplemente que si dice que los últimos años, los últimos tiempos han sido demasiado violentos, dice, ¿no? Claro, al final te dice una frasecita que te puede llevar a la confusión, dice, visto así el mundo actual, dista del paraíso de paz que ciertos intelectuales más entusiastas le atribuyen. O sea, hay muchos intelectuales que dicen que el mundo es un mundo pacífico, pero ustedes mismos son testigos, ¿no? De toda la situación que se está viviendo en el mundo, ¿no? Ya los últimos 10 años, por lo menos, ya esto teniendo en cuenta el 2008, ahora en los últimos años, pues es un mundo muy violento, ¿no? Donde nos está llegando de todo, desde virus, como es el COVID, hasta situaciones pues muy, muy violentas, ¿no? Muy violentas, reclamos, protestas, países que se están peleando terrenos, territorios, ¿no? Lugares que se están provocando entre ellos, la misma venta de armas que sube todos los años, o sea, eso te indica que estamos viviendo en un mundo violento, ¿no? Que no hay guerras así como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, no lo hay, pero guerras pequeñas hay, ¿no? Como el caso de Siria, por ejemplo, Afganistán, están en constante violencia todo el tiempo, ¿no? Acá mismo en Sudamérica, la frontera de Colombia-Ecuador es una guerra completa, ¿no? Guerra de guerrillas, ¿no? La FARC con los paramilitares se paran enfrentando entre ellos.
los terribles, acá mismo en el Perú, en el Brain, hace poco, ¿no? Teníamos enfrentamientos y habían muertos a cada rato. Entonces, lamentablemente, sí, estamos viviendo en una situación, en un mundo violento, ¿no? Entonces, pues, eso es incompatible a esa postura de esa lectura halagüeña. Pues halagüeña es una posición alegre. Ay, no, que sí, que estamos viviendo en un mundo, ¿no? En un mundo, estamos viviendo en el Edén, hemos regresado al Génesis, estamos viviendo en el paraíso. No, no, no es así. Listo, no es así. Según la lectura. Listo, entonces, pues, es incompatible el término halagüeña, ¿no? Muy bien, gracias, Fiorella. Gracias, ¿ya? Listo. Entonces, continuamos con el señor Cabanillas. Alex Cabanillas. Profe, buenas tardes. Hola, dime. ¿Qué nos puedes hablar de tu texto? Le explico, ¿no? Sí, explícalo nomás, explícalo. Ya de texto uno trata que un grupo de personas quieren pasar sus vacaciones, ¿no? Pero ¿Ya? de la forma diferente. Ujú, Por eso en Letonia se había dado la oportunidad de que pueda pasar en la cárcel. O sea, cómo puede ser la vía de la cárcel, cómo puede ser, ¿no? ujú, En lo claro. cual este grupo de personas firman un contrato para que puedan ser maltratados físicamente y entre otros. Ujú, En lo cual es un grupo, algunos de ellos aceptan que ujú, querían ser maltratados y entre otros, en lo cual se considera que más o menos estas personas eran masoquistas, ¿no? Porque les ujú, gustaba más o menos el golpe, que le maltraten, y entre otros. En lo cual se considera que pasar una estancia de prisión le permite al turista experimentar en carne propia cómo es que pasa en realidad en una cárcel. ujú. Más o menos así. Claro. Hay una frase que no sé si te ha llamado la atención, pero a mí me llamó la atención la frase que decía, dice que les gusta sentir placer al ser tratados como idiotas o al hacer ejercicios físicos agotadores. O sea, yo nunca me imaginé que existía personas de ese tipo. ¿Ah? Sigue, sigue, gracias, Alex. Sigue, hijo. Ya, a ver, en la pregunta uno dice, el texto fundamentalmente trata sobre, yo me la la letra B, que Ujú. era la noticia de un inusitado Servicios. servicio turístico dedicado a revivir en parte el horror de las prisiones soviéticas. Exacto. Ujú. Sí, está bien. Ya, Claro. en la pregunta número 2 dice, la conducta de los turistas puede ser calificada con precisión de masoquista, porque querían ser Masoquista. maltratados. Claro. Ese es el típico, ¿no? El típico, que el que le gusta recibir golpe, ¿no? Ah, y siempre hay en todos lados. Sigue, hijo. Ya en la pregunta 3 la palabra celo adquiere el sentido de esmero, la D. Esmero, claro. Listo, celo, ajá. Ya, continuamos. Hay dos más ahí. En la pregunta 4 este tipo de atractivos turísticos pone en evidencia que en el mundo contemporáneo, la D, hasta el insólito uso de una prisión puede ser explotada económicamente. Claro, es yo la verdad no sabía que existía ese tipo de turismo, ¿ah? Pero hay todo tipo, por lo menos yo había escuchado el turismo cultural, por ejemplo, ¿no? Que te haces turismo para conocer un país, por ejemplo, desde la cultura, su pasado y todo. Hay turismo también, hay turismo de aventura, ¿no? Hay diferentes tipos, pero yo la verdad nunca había escuchado ese tipo de turismo. Continúa. Ya, en la 5 a partir del contrato establecido entre los turistas y los responsables de la prisión, cabe plantearse el siguiente problema ético. La Ujú. C. ¿Se hace factible renunciar a los propios derechos humanos? Claro, o sea, la C, ¿no? Se hace una pregunta, ¿no? ¿Se hace factible renunciar a los propios derechos humanos? Dice. O sea, como que te queda en duda, ¿no? O sea, todos nosotros podemos renunciar a nuestros derechos humanos y hacer turismo de este tipo, por ejemplo, que nos golpeen, nos traten como presidiarios, ¿no? Es más, o sea, si tú te das cuenta, la lectura en cierta manera también es un llamado a la reflexión, ¿no? O sea, para que nosotros podamos ponernos a pensar cómo es que son tratados verdaderamente los presidiarios, ¿no? Nosotros, a ver, humanamente podemos pensar, está bien que le den su golpe a estos presidiarios que o sea, han hecho algo malo, ¿no? Habrán matado, ¿no? Pero también internacionalmente hay gente que defiende hay gente que defiende los derechos humanos de estas personas, ¿no? Por más que hayan sido homicidas, por más que hayan sido lo que sea, ¿no?
que les dé motivos para estar ahí en la cárcel, creo que también se tiene que respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces, la presencia de este tipo de turismo hace de que haya gente que reflexione sobre estas actitudes, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso, ¿no? Y claro, por otro lado también está la presencia esta, ¿no? De este tipo de turismo que nos hace cuestionar un poco la actitud de muchas personas, ¿no? ¿Listo? Bueno, después de todas las lecturas, hay dos lecturas en inglés, ya, se lo pueden leer de repente con el profesor de inglés. Luego venían las otras lecturas que ya lo hemos desarrollado, ya, después ya hemos hecho todas las lecturas, de ahí nos podemos pasar hasta dónde, ya hemos pasado todo esto. Ya hemos hecho científico, ya, listo. Eh, no sé si, creo que desarrollamos con ustedes el ejercicio 211, de la página 211, desarrollamos una lectura. Por favor, confírmeme. La lectura de la página 211, ¿lo hemos desarrollado? Yo lo tengo desarrollado, pero quisiera saber si lo hemos trabajado con ustedes, porque soy consciente que la semana pasada no hicimos nada. Yo lo tengo resuelto hasta el número 4. Hasta el 4. Pues no sé si lo hemos hecho, Ya, y los pero demás, por no favor, recuerdo que lo hemos confírmeme. hecho. Confírmeme, por favor. Porque de ahí también hay otra batería de lecturas que ya les corresponde a otros alumnos, ¿no? Está ahí el señor Francisco, está Martel, Nicole, está Revilla, Rubio, ¿ya? Y luego de ahí viene ya el libro de lecturas. Hasta el 4 no me hicimos. Ah, bueno, ya, está bien. Entonces, ya hemos leído entonces la lectura. ¿Listo? Entonces ahí, habíamos hablado de los agujeros negros, ¿no? Sí, había todo un tema de los agujeros negros ahí, ¿no? Entonces, pues, las 5, dice, para predecir que los agujeros negros pueden emitir partículas es fundamental, ¿no? O sea, en la lectura hace todo un análisis hace un análisis de que no necesariamente son agujeros negros porque en cierta manera no tienen un final, ¿no? No necesariamente eso, sino hacen un análisis de que los agujeros negros tienen más bien un poder de absorber la luz, ¿no? La luz y pues por eso, en cierta manera, por eso se pueden considerar agujeros negros porque es como que estuviese todo apagado, se absorben la luz y se hacen, se crea estos agujeros negros, ¿no? Es más, dicen que es tan pequeño, pero que pueden tener una densidad tan enorme como todo el universo, me parece que decía la lectura, ¿ya? Listo, hace una analogía ahí, me parece, ¿no? Si consiguiéramos encontrar nuestros diminutos agujeros negros, podría aprovechar su energía, o sea, están cargados de una energía, ¿no? Tal que se puede aprovechar, ¿no? Pero, por desgracia, dice, no parece haber muchos en el universo. ¿Listo? Entonces, pues, nada más, listo, nada más había. Eh, ahí está, ¿no? Dice, estos agujeros negros primordiales podrían tener un tamaño inferior al de un núcleo, o sea, son tan pequeños, ya son tan pequeños, pero sin embargo, su masa sería de 1.000 millones de toneladas, o sea, más o menos la cantidad del monte Fuji, ¿no? Del monte Fuji. Entonces, la pregunta número 5 dice, para predecir que los agujeros negros pueden emitir partículas es fundamental, ¿no? Dejar sin efecto la suma de historia de Feynman, refrendar que la velocidad de la luz es insuperable, hacer la síntesis entre relatividad y física cuántica, considerar que los agujeros negros carecen de masa, establecer un límite al principio de indeterminación. Después de haber leído esas respuestas, esas alternativas, yo me quedo con la letra C, hacer la síntesis entre relatividad y física cuántica, ¿no? ¿Está bien? Recordamos que ya estamos en el área de textos científicos. ¿Está bien? O sea, esto de acá iniciamos la etapa de los textos científicos. Entonces, pues, ya estamos en textos donde va a haber mucha información. ¿Listo? Por eso mismo, las respuestas tienen que ir más o menos en ese tono, ¿no? De cierta cantidad de información científica.
La pregunta número 6, ya, si ninguna partícula pudiese moverse más rápido que la luz, ya, el agujero negro dejaría de ser una prisión, la teoría de la relatividad sería totalmente falsa, el principio de indeterminación sería inválido, los agujeros negros dejarían de tener masa, la radiación del agujero negro sería imposible, ¿no? O sea, si la partícula pudiese moverse más rápido que la luz, yo considero la letra E, que dice que la radiación del agujero sería imposible, ¿no? O sea, por la misma velocidad que tiene la luz, ¿no? Que se considera lento al costado de los agujeros negros, pues es que estos agujeros negros son llamados así, agujeros negros. ¿Listo? Entonces, si fuera más rápido, ¿no? La radiación del agujero negro sería imposible, ¿no? No tendría tanta radiación como se considera. ¿Listo? Entonces, pues, lo vamos a dejar ahí porque nos quedan 10 minutos para darles la evaluación, ¿ya? Con esta evaluación, para la próxima, por favor, se prepara, bueno, Francisco, hay que avisarlo, Martel, por favor, Revilla, y por si acaso Rubio, ya, porque ya yo no voy a hablar mucho, ya no va a haber mucho que, yo voy desarrollando solamente las lecturas que están más atrás, ya, y los 4 alumnos, por favor, se preparan para el día lunes, ¿ok? Listo, yo creo que les di las lecturas, ¿no? Para que ustedes puedan prepararse. Listo, chicos. Entonces, paso a darles la evaluación.